¿Y si una simple red de pesca sacara del agua algo que ningún pescador estaba preparado para ver? Desde criaturas con manos humanas y sombras gigantes bajo el océano, hasta sirenas, tiburones imposibles y hallazgos que valen una fortuna, estas son las capturas más extrañas que nos hacen preguntarnos qué más sigue oculto bajo la superficie. Número 20. Momento desprevenido. Un pescador se instaló a la orilla del río por la noche sin esperar nada fuera de lo común. Lo que captó su cámara se ha compartido en todas las plataformas principales desde que apareció por primera vez. De repente, algo emergió de la superficie del agua. Era enorme y no se correspondía con ninguna especie de agua dulce descrita en ningún catálogo. Tenía la boca alargada y abierta, con los ojos brillantes. En el lomo lucía una estructura parecida a una aleta. Se movió con determinación, en línea recta, hacia el puente de madera que cruzaba el río. La estructura se derrumbó al impactar. La grabación se interrumpe en ese punto. Nadie sabe qué le ocurrió al hombre que filmaba, y la criatura aún no ha sido identificada. Número 19. Encuentro en las Bahamas. El buceador se desplazaba por las aguas cristalinas de las Bahamas en una inmersión turística rutinaria, cuando algo apareció de repente en su camino y se detuvo. No huyó. No dio vueltas con cautela como hacen los animales marinos cuando se encuentran inesperadamente con buceadores. Simplemente se colocó frente a él y se mantuvo firme. De estructura superior humanoide, con el rostro lo suficientemente cerca de la cámara, pero erróneo en todos los detalles importantes. La cámara dejó de grabar segundos después. El buceador salió a la superficie. Estaba físicamente ileso. Pero la palabra que usó repetidamente después para describir lo que le bloqueó el paso en el agua no fue pez, no fue animal. Era una entidad. Número 18. Captura con red. Este grupo de pescadores que recogían sus redes en aguas abiertas en 2023 sintieron la resistencia de inmediato. Algo más grande que los peces se movía de forma diferente. Cuando lo acercaron lo suficiente para verlo, el debate terminó. Se retorcía y presionaba contra la red con manos, no con aletas. La filmación duró solo unos segundos antes de que se tomara la decisión por unanimidad. No podía sobrevivir fuera del agua. Y en algún lugar bajo la superficie, otros de su especie casi con toda seguridad ya se dirigían hacia la embarcación. Bajaron la red por la borda y lo vieron marcharse. Fuera lo que fuese, descendió rápidamente y no volvió a la superficie. La tripulación conservó las imágenes. De aquel viaje, guardaron muy poco más. Número 17. Leviatán del océano. La tripulación de la pequeña embarcación cruzaba aguas abiertas en el Océano Índico cuando alguien señaló por la borda. Flotando paralela a su casco, lo suficientemente cerca como para tocarla, había una forma. Serpentina, enorme, completamente inmóvil en la superficie, como si hubiera estado esperando allí. Su longitud se extendía más allá de su bote en ambas direcciones. No reaccionó a su presencia. Simplemente flotaba junto a ellos en una especie de quietud absoluta. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas, y los espectadores inmediatamente las compararon con el Leviatán, la criatura marina bíblica descrita como la cúspide de la vida oceánica. Número 16. Gigante de la laguna. Un misterioso video grabado cerca de la laguna de Albufera llamó la atención en internet recientemente tras mostrar lo que parecía ser una enorme forma de serpiente moviéndose bajo el agua. El avistamiento se produjo en un momento extraño. Ya se habían emitido informes que alertaban sobre el aumento de los niveles de toxicidad en la laguna y la repentina disminución de las poblaciones de anguilas en la zona. En las imágenes, una figura oscura y gigante emergió brevemente antes de desaparecer de nuevo bajo el agua. El tamaño de la figura hizo que la gente se preguntara de inmediato si el video era real o estaba editado. Aún así, muchos lugareños creen que las aguas contaminadas podrían esconder criaturas inusuales que todavía nadie comprende del todo. Número 15. Captura misteriosa de un equipo de pesca ruso. Este equipo de pesca ruso ya había sacado cosas inusuales de las profundidades. Nada los preparó para esto. La red se elevó pesadamente mientras se movía desde el interior, de una manera que los peces no suelen hacer, produciendo sonidos que los peces no producen. Era un chillido. Un sonido agudo y desesperado que hizo que la tripulación se alejara del casco. A través de la red, se divisaba una cabeza redonda y desproporcionada sobre un cuerpo alargado que se movía con urgencia. Su aspecto completo permanecía oculto, pero lo que se veía era suficiente. El video era corto, pero nadie en aquel barco había visto nada parecido en años de navegación. Número 14. Bagre amazónico. El río Amazonas no suelta fácilmente a sus habitantes más grandes. Un pescador, con el agua hasta la cintura, sostenía su presa por la cabeza para la cámara, quedando casi completamente oculto tras ella. 15 pies de bagre, de proporciones prehistóricas, capturado a mano en uno de los sistemas fluviales con mayor biodiversidad del mundo. Luego apareció un segundo video de 2024, que mostraba a un pescador que había enganchado algo que no podía sacar del agua.
Logró llevar la mitad del pez a la superficie antes de que éste se retrajera, con un cuerpo más ancho que su torso y un peso estimado de casi 1 tonelada, antes de volver a sumergirse y desaparecer. Las zonas más profundas del Amazonas nunca han sido exploradas por completo. Lo que crece en ellos sin observación humana sigue siendo un misterio. Número 13. Persecución en barco. Una fuente anónima, que se cree que es un pescador a juzgar por el barco visible en las imágenes, subió un clip que la mayoría de las plataformas eliminaron a las pocas horas de que alcanzara un número considerable de visualizaciones. En él, unas figuras en el agua junto a su embarcación en movimiento intentaban abordarla, no la rodeaban ni la seguían, sino que se lanzaban activamente hacia arriba, hacia el borde del barco, con una coordinación que sugería intención más que instinto. Sus torsos emergen repetidamente a la superficie mientras la lancha acelera. Logran igualar su velocidad durante más tiempo del que cabría esperar de un ser puramente acuático. La fuente confirmó únicamente que se topó con ellos al pasar por un lugar específico o en el momento en que comenzó a huir, y que logró escapar sin ser arrastrado por la borda. No ha compartido nada más. Número 12. Encuentro no identificado. La tripulación navegaba en aguas abiertas del Pacífico en 2025 cuando emergió, no gradualmente, de repente, llenando todo su campo de visión durante varios segundos antes de volver a sumergirse. Sus aletas fueron lo primero que les pareció extraño, diferente en ángulo, en textura, en la forma en que se movían por el aire antes de desaparecer. Su cola, plana y enorme, fue lo último que se pudo ver. La tripulación grabó simultáneamente con todos los teléfonos a bordo. Los expertos que revisaron las imágenes observaron que la estructura de la aleta no coincidía con ninguna especie de cetáceo documentada hasta el momento, pero sugirieron que podría tratarse de una especie de ballena rara que no habíamos visto antes. Número 11. Brazos humanos. Nadie en la orilla del río podía explicar lo que veían. El cuerpo estaba completamente cubierto de escamas de pez, con aletas, adaptado al agua en todos los sentidos, pero donde deberían haber estado las aletas a sus costados, había brazos humanos. Mientras la criatura forcejeaba contra la red, esos brazos se extendieron y se aferraron a los bordes de la malla con un movimiento deliberado y prensil que ningún pez debería ser capaz de realizar. Los biólogos marinos que revisaron las imágenes en línea no dieron ninguna clasificación confirmada. Inmediatamente circularon teorías sobre mutaciones, junto con teorías sobre especies de ríos profundos no documentadas, pero su apariencia sigue siendo sumamente difícil de racionalizar. Número 10. Monstruo del océano. En 2026, miembros de una tripulación que trabajaba en las profundidades del Océano Atlántico capturaron imágenes que parecían sacadas directamente de una película de monstruos. Sus redes de pesca se volvieron repentinamente demasiado pesadas, obligando a toda la tripulación a apresurarse hacia un lado del barco. Mientras tiraban juntos, un tiburón gigantesco emergió lentamente del agua. La criatura parecía mucho más grande que cualquier cosa que la mayoría de la gente hubiera visto jamás. Su enorme cuerpo apenas cabía en la red mientras la tripulación se esforzaba por subirlo a cubierta. De repente, el video se cortó. Nadie sabe si consiguieron subir a la criatura completamente al barco. Número 9. Figura de arena. Nadie en esta playa se ponía de acuerdo sobre lo que estaban viendo. Yacía en la arena una figura con la parte superior del cuerpo estructurada como una persona, y la parte inferior extendiéndose en una larga cola puntiaguda que se aplanaba contra la arena mojada. Cabeza de océano, la gente se reunió en un amplio círculo, manteniendo la distancia con los teléfonos en alto. Algunos dijeron que era un accesorio de película, otros no dijeron nada. El video se viralizó rápidamente antes de ser eliminado de todas las plataformas donde se subió, a las pocas horas de haber ganado popularidad. La playa volvió a la normalidad. No se emitió ninguna declaración oficial sobre lo encontrado ni su paradero. Número 8. Sombra en Okanagan. Durante un concurso de pesca en el lago Okanagan, los participantes capturaron casualmente algo inusual moviéndose en el agua. El lago ha estado vinculado durante mucho tiempo a historias sobre la criatura legendaria conocida como Ogopogo. En el breve video, una extraña forma apareció fugazmente antes de desaparecer de nuevo. Tenía una boca alargada y una cola estrecha y puntiaguda, distinta a la de cualquier pez cercano. El avistamiento duró solo unos segundos, pero bastó para que todos se preguntaran qué habían visto. Se descartó como una especie de pez desconocida, pero quienes lo vieron creyeron que las viejas historias sobre el lago tal vez no fueran solo eso, leyendas. Número 7. Criatura no identificada. El pescador se negó a revelar dónde estaba cuando lo capturó. Ese detalle, por sí solo, inquietó a la gente incluso antes de ver las imágenes. Lo que fuera que sacó del agua ese día no se parecía a ninguna especie de pez conocida en ningún catálogo al que tuviera acceso. Tenía la boca abierta de par en par, congelada en lo que parecía inconfundiblemente un grito, y repleta de dientes. Dientes humanos. Planas, estructuradas y exactamente como estarían dentro de una mandíbula humana. Cuando acercó la cámara, esta hizo un gesto con la boca abierta que él describió como amenazante.
Permaneció allí un largo rato, sin saber qué sostenía, pero aterrorizó a todos los que la vieron. Número 6. Figura en el paseo marítimo. En 2018, un turista que filmaba el horizonte desde un paseo marítimo estuvo a punto de perdérselo por completo. Al borde de la plataforma, sentada con la quietud despreocupada de alguien que descansa bajo el sol de la tarde, había una figura. Desde la distancia, parecía humana. El zoom lo cambió todo. Tenía el pelo largo, sí, pero la piel presentaba la textura pálida y deteriorada de algo que había pasado mucho más tiempo bajo el agua que en la superficie. Cuando la cámara logró enfocar sus manos con claridad, se veían palmeadas. Estaba viendo una película. En el instante en que comenzó a caminar hacia ella, se deslizó desde el borde del paseo marítimo y cayó al agua en un movimiento continuo, sin dejar rastro alguno. Los buzos rastrearon la zona en menos de una hora. El lecho marino bajo ese paseo marítimo no contenía nada que permaneciera allí. Número 5. Pez presagio. En el puerto de Arica, Chile, se necesitó una grúa para sacarlo del agua. Un pez remo de 4,9 metros de largo, plano como una cinta, de escamas plateadas, el pez óseo más largo del mundo, capaz de alcanzar los 17 metros en su plena madurez. El video se viralizó con 19 millones de reproducciones en TikTok en cuestión de días, pero los chilenos no lo celebraron. Según la tradición costera japonesa, la aparición del pez remo en la superficie o en la orilla es una advertencia directa, un presagio de un impacto y de olas marinas que se elevan desde las profundidades antes del desplazamiento de las placas tectónicas. El pez remo vive en profundidades a las que rara vez llega la maquinaria humana. Cuando aparece uno en la superficie, los científicos marinos le prestan atención, y cuando aparece muerto en la red de un pescador, las comunidades costeras comienzan a vigilar el horizonte. Número 4. Tiburón antiguo. Las imágenes de una playa británica son inestables y fueron grabadas a toda prisa porque nadie esperaba necesitar una cámara. En la arena había un tiburón, no un tiburón grande, sino algo categóricamente superior. Su cuerpo se extendía a lo largo de la playa, con una magnitud comparable a la de las ballenas azules en cuanto a masa. Los espectadores que lo observaban parecían niños junto a un edificio. Sus dientes, aún intactos y de estructura ancestral, eran lo suficientemente grandes como para envolver por completo a una persona. Los biólogos marinos llegaron rápidamente y acordonaron la zona. Su comunicado público solo confirmó que la especie no había sido identificada. Número 3. Avistamiento con dron. El hombre estaba volando su dron sobre mar abierto para tomar imágenes aéreas de rutina, cuando algo en el agua llamó su atención en el monitor, una figura pálida que se movía justo debajo de la superficie. No nadaba como un pez, ni se desplazaba a la deriva como un desecho, sino que se movía con un estilo que no se parecía al de ninguna especie marina que pudiera observar. Bajó el dron. La imagen se volvió más nítida. La figura era alargada, humanoide de la cintura para arriba, con la parte inferior parecida a la cola de un pez. Las imágenes del dron eran lo suficientemente claras como para no descartarla como un reflejo o un escombro. El mar ha dado origen a la mitología de las sirenas en todas las civilizaciones costeras de la historia. Imágenes como esta son precisamente la razón por la que esas historias nunca desaparecieron. Número 2. Bebé sirena. Un aldeano que pescaba en aguas poco profundas de un río en Bangladesh notó algo que se movía de una manera que no reconocía. Pequeño, aproximadamente del tamaño de un bebé humano, pálido y completamente cómodo bajo la superficie, lo que descartaba cualquier explicación convencional. Pasó varios minutos intentando atraparlo con las herramientas que tenía. Se le escapaba cada vez con cambios de velocidad y dirección que parecían deliberados. Mantuvo la cámara grabando todo el tiempo. Cuando las imágenes circularon por internet, la teoría del mono duró prácticamente lo mismo que tardaron los espectadores en ver las secuencias submarinas. Ningún mono aguanta la respiración de esa manera. Ninguna especie de río conocida en Bangladesh se mueve como lo que captó esa cámara en esas aguas poco profundas aquella tarde cualquiera. Número 1. Oro de ballena. En marzo de 2024, un grupo de pescadores divisó algo extraño que formaba espuma cerca de la costa y se dirigió hacia ello con la urgencia propia de las razas experimentadas. Sabían perfectamente lo que veían: ámbar gris fresco, tibio, ceroso, gris y con un valor por libra superior al salario mensual de la mayoría de la gente. Hasta $10,000 por libra, para ser exactos. Producido en el tracto intestinal de los cachalotes, el ámbar gris se ha utilizado durante siglos en perfumes de alta gama, incienso y medicina. La ballena que lo produce se alimenta de calamares gigantes, alrededor de cuyos duros picos se forma la sustancia en lo profundo del conducto biliar. La gente lo llama vómito de ballena. Técnicamente, es excremento de ballena. En cualquier caso, la vida de estos pescadores cambió esa tarde. Nos vemos en el siguiente video.